Hace unos días conversábamos sobre la visita a Cuba de dos congresistas demócratas, líder del caucus progresista. No les tengo que volver a subrayar lo que quiere decir la palabra progresista. El caucus progresista del Partido Demócrata. Es decir, progresista es lo más zurdo del Partido Demócrata. El grupete de Bernie Sanders, Ocasio Cortés, Pramila Jayapal, la Somaliland Omar, ese grupete nefasto, comunista, odiador, resentido del Partido Demócrata junto a otras más como la Liesta, que ama a Fidel Castro, que el otro día María Elvira Salazar le dio su tate quieto en el Congreso. Bueno, Bárbara Lee, esa. Bueno, se fueron para Cuba, allá en la salsa, en el cubaneo, con el cártel de La Habana, con sus amigos, sus amigotes, los ampones criminales estos, que después de 65 años están pidiendo comida porque no pueden con la crisis que ellos mismos han generado, de todo lo que se han robado durante 65 años, por lo que son unos incapaces, con todo lo que se le han chuleado a la Unión Soviética, a Venezuela, que se la han chuleado, como les ha dado la gana, los chulos de América, que son los cubacastristas. Y bueno, y por supuesto Chávez y sus amigos que por supuesto se entregaron al amor, al cártel de La Habana. Y bueno, ahora están pidiendo ayuda a la UNED para que les den comida, recibir alimentos, ¿no? Ese éxito que es la revolución cubana, qué éxito, 65 años pasando miseria, lleno de fusilados, muertos, presos políticos y por supuesto un gran número de inmigrantes que se prefieren tirarse al mar, que se lo come un tiburón, o cruzar una frontera llena de coyotes y de asesinos, antes que permanecer en las aguas del mar de la felicidad, como le decía Hugo Chávez, el golpista de Venezuela. Bueno, yo quiero saber qué opina de esto el historiador, escritor, analista político, el director de Patria de Martí, el doctor, escritor además. Ustedes tienen que leer los libros de mi invitado Julio Schilling a esta hora en Radio Libre 790 AM. Julio, qué bueno saludarte. Es Lourdes Jubieta, bienvenida a tu casa. Saludos, Lourdes, un placer siempre estar contigo. Gracias, Julio. Dime qué hacían estas congresistas demócratas de papito, te quiero, mamita, te adoro, con el cártel de La Habana en Cuba. ¿Qué estaban haciendo estas congresistas demócratas del caucus progresista de la Cámara de Representantes? De visita, además, entre gallos y medianoche, escondiditas, tú sabes, como hace toda la izquierda, ¿no? Apagaditos, así, en la oscuridad. ¿Qué hacen en Cuba? Están volviendo a sus raíces. O sea, porque todos los que estaban en ese viaje, cuando miramos, por ejemplo, el llamado Movimiento de Liberación Negro, o sea que proviene todo ese cuerpo que buscaba derrocar el gobierno de los Estados Unidos en la década de los 60 y los 70, pues tenían una conexión umbilical con Cuba comunista. Fue el puente que el comunismo internacional utilizó, la base, para entrenarlos, para darle estímulo. Entonces es un retorno. Ellos han, o sea, las Panteras Negras y una serie de movimientos llamados de liberación negra, de poder negro, para promover la noción, una versión menos refinada de lo que es la teoría crítica de la raza. Bueno, Cuba comunista fue una fuente no solo de inspiración, sino una base logística. O sea, cuando asaltaban un banco, el dinero dónde iba a parar a Cuba, cuando recibían asistencia logística, esto no es secreto, eso se sabe. Y lo mismo pasa con la noción de la llamada causa palestina, que es otro invento. O sea, Palestina es una zona geográfica, no es un país, no es un territorio que tiene ciudadanos. Esto es un invento del comunismo internacional, porque buscaban de la teoría crítica postcolonial, de la cual
le vino como anillo al dedo la cuestión de los palestinos, Frantz Fanon y otros, pues de ahí llevaron, y la dictadura castrista pues fue quien calorizó todo eso. Recuerden el Congreso del Tricontinental en Cuba en el año 67, que la relación que tenían con la Organización de Liberación Palestina, con Yasser Arafat. Todo esto fue una forma de llevar a cabo una guerra contra no solo los Estados Unidos, sino el Occidente. Entonces, pues naturalmente tienen que regresar, pero no solo en un sentido de pasado, sino en un sentido de presente. O sea, la inteligencia castrista tiene asesores dentro de la campaña, las asesorías, los cuerpos legislativos de estas personas. O sea, es una relación constante, un paso de información constante. Sí. No sirven tal vez el papel directo de espías porque, o sea, son muy connotados las figuras, pero Claro. sí son no solo embajadores, sino puntos de confianza. Y la dictadura castrista tiene colocada, de hecho, en los cuerpos de administración de todas estas personas, individuos de confianza que están conectados con la inteligencia cubana. Estos congresistas, estos representantes norteamericanos vendría siendo como, no sé si la palabra es operadores, pero por lo menos los vínculos, los vasos comunicantes entre lo que es el gobierno de Estados Unidos, o el Congreso básicamente, y el Cártel de La Habana, ¿no? Correcto, exactamente. Te explico el vínculo histórico y el vínculo ideológico. Permíteme, Julio, déjame hacer un minuto de una pausa para identificar la emisora, y me interesa mucho eso que estás diciendo, que es ese vínculo histórico, de dónde sale esto, esta conchupancia, amigos oyentes. Ya venimos, queridos oyentes, conversando con el doctor Julio Schilling, historiador, escritor, politólogo, analista político y director de Patria de Martí, a propósito de dos temas que hoy son noticia y que tienen que ver con Cuba. Una, la visita de un grupo, de una delegación del caucus progresista demócrata de Estados Unidos a Cuba entre gallos y medianoche, y en segundo lugar, la crisis en Cuba, el régimen de La Habana confirmado que esta semana aumentan el combustible, el agua, la electricidad, y además se agrava esta crisis cuando el gobierno, pidiendo un aumento de 400% en la nafta, pide ayuda a la ONU para recibir elementos. Es el balance de 65 años de revolución cubana. Te escuchamos, Julio. Nos ibas a contar brevemente la historia de dónde viene esta relación. Sí, mira, la idea de señalar eso es el vínculo profundo que tienen ambos grupos, principalmente con la causa revolucionaria de buscar por la vía violenta derrocar el gobierno de los Estados Unidos. Quiere decir que este apego viene desde hace tiempo y es un apego ideológico, igual que con la causa palestina. Pero no, esto no se quedó estancado en la década de los 60 y 70, sino hay una continuidad. En cuanto a las elecciones, cada elecciones que hay en los Estados Unidos, la dictadura cubana le transmite información a candidatos como a personas del gobierno norteamericano, a políticos que van a La Habana de esa clase. O sea, estamos hablando ya de grupos íntimos, ideológicos, con el castrocomunismo, les transmite información de elecciones, de sus opositores, busca facilitar su riqueza de influencia, porque el espacio de Cuba, que lo tiene arrendado a China comunista y a Rusia, le proveen información sobre ciudadanos en los Estados Unidos, y esto es un arma que Cuba comunista pues les ofrece a personas que están tan allegados a ellos. Pero Cuba comunista siempre después busca reclamar los favores. Y en este momento yo creo que la gran importancia de todas las noticias que estás tocando hoy con relación a Cuba es que esto obedece a una campaña que vamos a ver muy fuerte dentro de poco para
no solo que busquen quitar a Cuba comunista de la lista de países terroristas, que eso más, que no solo es un factor importante moral y sin duda es un estigma que queda, que el castrismo quisiera no tener, sino que es un inconveniente para acceder a créditos de subsidios del contribuyente estadounidense. O sea, los productos agrícolas que Cuba comunista le compra a los Estados Unidos lo tienen que pagar en efectivo. Entonces, si por orden ejecutiva el presidente Biden buscara frenar eso, está impedido por la calificación de Cuba como país terrorista, a la vez que patrocina el terrorismo, a través que eso queda fuera de la ecuación, ya entonces se le flexibiliza para poder hacer eso. Entonces, esto es parte del inicio de una campaña agresiva que va en unión a la solicitud pública por parte del castrocomunismo de que son mendigos y están rogando a las Naciones Unidas que le den leche en polvo. O sea, ya es un anuncio si bien siempre han sobrevivido por la mendicidad de la Unión Soviética, de inversionistas inescrúpulos occidentales, después del petróleo venezolano, del narcotráfico, o sea, han dependido de otros, de remesas, del neoestatismo, del turismo, todas estas fuentes de ingresos para la supervivencia, pues ahora se les ha puesto la cosa muy, muy complicada por diferentes factores que incluye, por ejemplo, la guerra de Rusia contra Ucrania, porque los bancos de Vladimir Putin le servían a La Habana y a los otros socios socialistas en el continente que tienen sanciones de los Estados Unidos, les servía para dar dinero y para esquivar esas sanciones. Claro. Al tener mayor escrutinio, se les complica esa parte. Pero esto no ocurre por casualidad. Ajá. Esto no ocurre por casualidad. Y cuando unimos el factor de lo de la frontera sur, la crisis que hay para los Estados Unidos, de la frontera sur, en cuanto a la inmigración, esto es un arma muy preparado, por eso es que vemos a personas, no solo cubanos, vemos venezolanos, estamos viendo personas de otros países, o sea que esto es un éxodo por diseño que cuenta con la aprobación, que por supuesto las personas salen de Cuba por la condición terrible. Mira, para que tengas una idea, Lourdes, un esclavo en la era colonial, un esclavo comía mejor, tenía una dieta mejor que la de un cubano hoy en Cuba. No lo dudo. Ya eso te pone en colocación. En el año 1953, en términos de calorías per cápita, Cuba estaba en el lugar 18 en el mundo, estaba por delante de Austria, de Italia, de Japón, estaba empatado en el lugar 18 con Alemania. Hoy en día el 88% de los cubanos viven en la pobreza extrema, en una suma miseria, pero todo esto es causado políticamente, porque ¿cómo es posible que Cuba necesite importar 80% de sus alimentos? ¿Cómo es posible? O sea, Cuba básicamente se autoabastecía de comida en el año 1958. ¿Qué ha pasado? Por eso la palabra progresista me parece un oxímoron en el sentido que se usa, porque debería de ser retrocedismo, porque de progreso no tiene nada. O sea, a no ser que diga un progreso un regreso hacia una época mucho peor, y yo no sé cuándo tienen que montarse, porque de nuevo nos montamos en la era colonial y cuando miramos que un esclavo comía mejor que el promedio cubano de ahora, es que la cosa está muy mal. Julio, ¿qué le dice al mundo? Me quedan 2 minutos. ¿Qué le dice al mundo? ¿Cómo tú crees que percibe el mundo que Cuba esté pidiéndole a la ONU ayuda para recibir alimentos? Es el gran reto de los que amamos la libertad, decir la historia. El régimen castrista pues va a decir que la culpa es del embargo y de sanciones y del coronavirus. Todo esto es mentira. Claro. Colosal, porque Cuba tiene relaciones comerciales con más de 70 países, puede comprar alimentos, que de hecho lo hace, lo compra los Estados Unidos.
todo esto es causado Y a políticamente. España, y a Entonces, Europa, y a Venezuela, y a todo el Caribe, y a quien le quieran le compran, ¿no? Y lo hacen. correcto. O sea, Entonces, todo el esto bloqueo de eso es forma pura parte, pamplinas. correcto. Y ellos están usando esto para una gran campaña de relaciones públicas, y eso tienen que ver los políticos norteamericanos que están que estuvieron en Cuba para presentar, y este anuncio de las Naciones Unidas lo hacen como parte de algo que van a utilizar para ver si los Estados Unidos les da una gran ayuda económica, a ver si suavizan el embargo, para estimular. A la misma vez están haciendo campaña con productores agrícolas en los Estados Unidos, campañas de proselitismo, para promover campañas dentro de los Estados Unidos para que permiten un moratorio y permiten el traslado de productos a Cuba con cierta facilitación de crédito, presentar una situación semi de hambruna que se ve reflejada en la inmigración. O sea, lo están haciendo con total perspectiva de la supervivencia y de buscar un acomodamiento. Ellos están conscientes que el reloj camina y que las elecciones de este año podría haber un cambio de mando en la Casa Blanca, que quiere decir un cambio de política total. Entonces se están haciendo de nuevo un esfuerzo muy intenso para cambiar la política norteamericana hacia Cuba, y esto forma parte de o sea, el agravio es real y es causado políticamente, pero ellos saben las cosas que tendrían que hacer para por lo menos minimizar, y no lo hacen, es todo lo contrario. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué? Porque pueden perder el control político, porque no quieren, o sea, ni siquiera tener modificaciones como hizo China o Vietnam, o como han hecho China y Vietnam, ¿no es verdad? Y en la parte de la agricultura, todo lo contrario. Cada vez vemos mayores controles y mayor vigilancia de lo que ellos llaman, porque están lucrando de una manera desmedida. Un total aplaste a las fuerzas productivas, no los dejan producir, y los MINIPES no es nada más que un invento para darle la idea de que hay una apertura en Cuba, cuando simplemente es una clase política allegada a la estructura dictatorial que quiere enriquecer y irse hacia un putinismo tropical. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, y esto forma parte, sin duda no me cabe, que este anuncio de las Naciones Unidas de hacerlo oficial es para buscar la atención, particularmente en los Estados Unidos, y que se le venga al rescate. ¿Y qué ocurre después de la visita de estas congresistas progres del Partido Demócrata, del ala más zurda del partido, hace unas semanas a La Habana? Todo como que parece que encaja. Julio Schilling, te agradezco mucho acompañarme en el programa como siempre. Un gran abrazo, el doctor Julio Schilling. Pueden leerlo en Patria de Martí, allí lo consiguen. Gracias, Julio. Feliz fin de semana. Un fuerte abrazo. Igualmente. Siempre a tu disposición. Gracias, gracias.